Vamos ya. Vamos Vamos a ya entonces. Muy bien, vamos ya con el síndrome de disfunción cognitiva, que como les decía, es un tema genial realmente y es un tema para que tengamos en cuenta. ¿Por qué para que tengamos en cuenta? En primer lugar, y para que empecemos a pensar esto como clínicos, que a veces nos pasa, y se los dije una vez y se los voy a volver a repetir, nos complica reconocer lo que no conocemos, ¿sí? Entonces a veces está bueno saber que las cosas existen para poder plantearlas desde otro punto de vista. En primer lugar, nosotros hicimos todas estas clases o hablamos un poquito de lo que era la clínica del geronte, siempre aclarando que era el envejecimiento, ¿no? Y cuando un paciente envejece, empieza a perder la capacidad funcional, o sea, empieza a disminuir la capacidad de reserva, empieza a disminuir la capacidad de adaptación, empieza a disminuir lo que queda de resto, como decimos, lo que le va quedando. Lo importante de esto, y eso es algo que tenemos que tener presente a la hora de trabajar, es que en realidad envejecer implica cierto grado de desorganización. Todo lo que venía ordenado en tiempo y forma, todo lo que respondía a un patrón, deja de responder. Por ende, sabemos que envejecer implica desorganizar al organismo. Desorganizarlo fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que va a ocurrir con ese animal, que ya dijimos que es normal, que es lo que tiene que pasar, la especie lo necesita. Les voy a decir algo que suena horrible, porque lo digo y cuando yo hasta cuando me escucho yo suena horrible. La naturaleza necesita espacio y eso es inevitable, ¿sí? Inevitable y tenemos que dar lugar a ese espacio. Es por esto que envejecer se considera indispensable para la especie, no para el individuo. Las fotos de abajo son de una actriz de acá de Argentina que se llama Nacha Guevara. Para que vean, la primera foto Nacha debe haber tenido 12 años, en la segunda debe haber estado en sus 20 y pico, y en la tercera está en sus 80, ¿sí? Es una mujer que realmente se mantiene impecable. Según ella no es quirúrgico, es todo ejercicio y dieta sana. No le creemos, no quiero ponerme mucho en detalle, pero no le creemos. Lo importante de esto es que el individuo no quiere envejecer, el individuo rechaza el envejecimiento, pero la especie lo necesita, entonces inevitablemente va a terminar desorganizando de manera tal que se genere ese espacio, de que el paciente desaparezca porque tiene que desaparecer. Así que inevitablemente, cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que hablar, en relación al síndrome cognitivo, de un paciente que empieza a apagarse por desorganización, pero las neuronas no se pierden. Y acá hay una parte importante que le tenemos que prestar atención. Si las neuronas no se pierden, no tenemos por qué o no deberíamos perder capacidad cognitiva. Y eso en realidad pasa igual, ¿sí? El individuo geronte comienza con pérdidas de capacidad cognitiva la mayoría de las veces. Y esto ocurre a otro montón de cosas que van a conformar fundamentalmente todo lo que implica la desorganización. Pero el tejido primario está ahí. Y de ahí nos tenemos que agarrar en realidad para poder trabajar. Cuando nosotros tenemos un paciente que envejece normalmente, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a ver de acuerdo a la especie, de acuerdo al tamaño. Nosotros vimos la clase pasada, si no me equivoco, la anterior, que estábamos hablando de un paciente senior en un gato, cuando estamos hablando de un animal de aproximadamente 10 años. Y un paciente geronte, cuando estamos hablando de un animal que superó los 13, 14 años. O sea que en realidad, de acuerdo a la especie, nos queda condicionado el concepto de envejecido, ¿sí? De perro viejo, de gato viejo. Va a estar condicionado no solo a la especie, sino al tamaño. Y en el perro esto es mucho más variable, obviamente. Importante que tengamos en cuenta que la primer fase clínica va a ser la del enlentecimiento. Este enlentecimiento en realidad implica o está atado, inherente a todo lo que es la lentitud psicomotora, o sea, hay una menor velocidad de conducción nerviosa y hay una menor velocidad de respuesta en todo lo que es el aparato osteomioarticular. Y eso lleva a que el geronte se tienda, digamos, a quedarse quieto. Esto, ustedes si tienen alguna persona grande de edad en la familia, lo ven en la familia, de hecho. Nosotros vemos que los viejitos tienden a quedarse quietos, lo cual trae aparejado un montón de modificaciones también, no solo dentro de lo que es
el aparato locomotor, no solo en lo que es, digamos, para volver a repetirles, el osteomioarticular, sino que aparte, cuando empiezan a quedarse quietos, empiezan a recibir menos estímulo. Si nos retrotraemos a cómo era antes, el viejo, digamos, el abuelo de nuestros abuelos, una vez que cumplía los 70, por poco lo ponían sentado en una silla y lo dejaban mirando la ventana, y era todo el estímulo que recibía. Eso es algo que pasa, aún hoy pasa, con todas las especies, y es importante que tengamos en cuenta que el paciente geronte necesita, como parte de todo, para que envejezca normal, pero dignamente, estímulo. Es fundamental que reciba estímulo. En los gatos este aumento de inactividad lo vamos a ver fundamentalmente con lo que para un gato normal sería una hipersomnia. Los gatos deben dormir 16 horas por día, es su tiempo normal, ¿sí? No estamos hablando solamente de dormir, sino de descansar. Están en reposo 16 horas por día. Cuando hablamos de un gato geronte, estamos hablando de un animal que consta de un reposo de aproximadamente 20 horas al día. Y a veces nos pasa que el tutor no se da cuenta. O sea, realmente es poca la gente que considera tener real concepto de cuánto duerme su gato. Entonces, todo lo que es hipersomnia nos pasa desapercibido. A diferencia de lo que puede pasar con un gato, por ejemplo, hipertiroideo, que la gente te dice, antes dormía más y ahora está todo el día moviéndose. Eso pasa en realidad porque para la gente es mucho más sorprendente que un gato se mueva mucho a que un gato se mueva poco. Lo que sí tenemos en cualquier viejito es que todo lo que es movimiento preciso se empieza a perder. Entonces, empezamos incluso a tener una mayor cantidad de accidentes en la consulta. No nosotros durante la consulta, que también los podemos tener, sino que la gente te comenta, se quiere subir a la mesa y se cae, quiso saltar hasta la mesada, que es habitualmente un lugar frecuente de ingesta, por ejemplo, y le erró. Y a partir de ahí tenemos un planteo en realidad, nosotros mental, de que evidentemente eso es un paciente que está perdiendo la precisión. Ahora, cuando hablamos en vez de un envejecimiento normal, de un envejecimiento patológico, empezamos a hablar de un paciente que sabemos que está involucionando, pero tenemos zonas más evidentes de involución. Nosotros tenemos esa cosa de sabiduría popular, por ejemplo, que dice que un año de persona es igual a un año de perro, lo cual no es real. Lo mismo, el gato es realmente imposible de extrapolar porque la gente no te hace la cuenta en relación a eso. Eso es mentira, ¿sí? La verdad es que un año de perro es un año de perro. Un año de persona es un año de persona y esto nos va a quedar condicionado no solo a la talla, sino al igual que en humanos, a qué parte sea de ese animal la que esté involucionando. Porque si yo tengo un paciente que tiene una involución renal, por ejemplo, lo voy a ver fácilmente. Si la involución de ese paciente es sistema nervioso, la lentitud de la clínica hace que la apreciación sea mucho más difícil. Pero sí tengo que tener presente que toda involución que afecte una zona determinada del organismo y que no se mantenga pareja en relación a eso con el resto del organismo es patológica. Algo ahí está mal. ¿Por qué? Porque la involución implica que hay una desregulación. Y esto que está extrapolado de medicina humana tiene relación funcional puntualmente, digamos, con lo que es la corteza cerebral. Cuando hablo de que un paciente tiene envejecimiento patológico del cerebro, estoy hablando de una corteza que no está regulando de manera efectiva. Por ende, y esto ténganlo en cuenta porque vamos a ver los signos clínicos, qué relación tienen. Tengo una corteza cerebral que empieza a no trabajar de manera eficaz entre lo que se sabe y lo que se siente. Y ahí se me empieza a complicar la vida. ¿Sí? Se me empieza a complicar la vida porque van a empezar a tener signos clínicos con relación directa en este punto, en la integración entre lo que saben y lo que sienten. Por ende, empiezan a disminuir las capacidades de aprendizaje, no solo las nuevas. Mentira que un animal viejo no aprende. Los animales viejos también aprenden. Lo que hay que tener es más paciencia. El punto es que pierden capacidad para aprender a velocidad, pero pierden también capacidad
de manejar lo que ya aprendieron. Y ahí se me complica con el día a día, se me complica como todo lo que hemos visto en el geronte, se nos empieza a complicar con la convivencia habitual y empiezan a tener menos ganas. Y dijimos que se mueven menos y dijimos que, aparte de moverse menos, empiezan a ser más ignorados en relación al movimiento. Por ende, son pacientes que no tienen motivación. Humano, perro, gato o langosta, no importa, empiezan a perder las ganas. Y acá es donde empezamos a meternos con lo que es realmente el síndrome de disfunción cognitiva. Y cuando hablamos del síndrome de disfunción cognitiva, importante que tengamos presente que el gato también se da, ¿sí? Que a veces es como que lo apuntamos siempre al canino porque se nota más en el perro. En el gato también tenemos síndrome de disfunción cognitiva y empiezan a modificarse patrones de conducta que siempre son normales. ¿Por qué? Porque se degenera la corteza y no hay ninguna otra cosa que pueda causarlo. Es lo más parecido que existe extrapolando afección al Alzheimer de humano, lo más parecido dentro de lo que es la fisiopatología entre el síndrome de disfunción cognitiva y el Alzheimer. Pero clínicamente, si yo no puedo profundizar en los estudios, necesito obligadamente que descartar otras cosas, que descartar afecciones que pueden llegar a generarme modificaciones del patrón de conducta. Fundamental que tengamos presente que el síndrome de disfunción cognitiva es una afección progresiva, no puede tener aparición brusca, ¿sí? Entonces, modificaciones del sistema nervioso de aparición brusca, en primer lugar voy a tener que tener en cuenta el ACV, los puntos isquémicos. Todo el resto en realidad es progresivo, la neo es progresiva. La complicación más grande que tengo es que muchas veces nuestros pacientes disimulan los signos clínicos y el gato es un gran simulador de signos clínicos. Entonces, siempre pregunten, siempre fíjense en la anamnesis cuándo empezó y cómo empezó esta afección, porque voy a necesitar descartarla. No solo porque la aparición es progresiva en cuanto a lo que ve el tutor, sino que cada vez se empiezan a sumar más problemas. O sea, la clínica del síndrome de disfunción cognitiva siempre va en aumento, no mejora, no tiene picos de mejora, no tiene ningún tipo de retracción hacia la mejoría, de ninguna manera empieza a ser progresiva y cada vez es mayor. Y la prevalencia es altísima, si se fijan, entre 11 y 14 años un 30% de animales y la mitad de los pacientes de más de 15 años tienen síndrome de disfunción cognitiva. Es un montón, ¿eh? Es un montón. ¿Por qué es un montón? Porque cada vez viven más, ¿sí? Como les digo siempre, siempre mérito nuestro eso. Tenemos que tener en cuenta que tenemos ya en consulta bastante porcentaje de animales superior a los 15 años de edad. Así que tengo que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es bajo. ¿Y por qué es bajo? Porque no lo pensamos, porque no se nos ocurre, porque muchísimas veces atribuimos a la edad, atribuimos a la vejez una afección, una enfermedad. Y esto es lo que nos tenemos que empezar a replantear. Que cuando yo hablo de un paciente que tiene síndrome de disfunción cognitiva, no hablo de un paciente viejo, hablo de un paciente enfermo, que está enfermo porque está viejo, pero son cosas diferentes. Así que en conjunto, para empezar a tener en cuenta, estamos hablando de que el cerebro no está trabajando de manera efectiva. Algo en la actividad cerebral deja de ser normal. Por ende, no es lo mismo un animal viejo que un animal con demencia senil o con deterioro neuropsicológico. Neuropsicológico implica deterioro de la percepción del medio a partir de la degeneración neuronal. No es lo mismo. Un paciente viejo va a estar lento. Eso es la naturaleza del paciente viejo. Va a conducir lenta la energía eléctrica, va a responder lento a lo que es estímulo neurálgico, nervioso, perdón, no neurálgico. Un paciente con síndrome de disfunción cognitiva tiene un deterioro de la corteza cerebral. El cerebro está afectado. Por ende, tengo que trabajar desde lo físico. Cuando con un paciente geronte puedo trabajar desde el estímulo de manera mucho más efectiva. ¿Y qué es lo que pasa en el síndrome de disfunción cognitiva? El paciente envejece y envejece todo. Y envejecen también los vasos sanguíneos. Y en realidad, si ustedes lo piensan, es una pavada, porque son cosas que son inevitables. Todo envejece y cuando envejece el organismo, realmente lo primero que ocurre es que se indura. El cuerpo se endurece.
¿sí? Se endurecen las articulaciones, se endurece la respuesta muscular, se endurece la pared de los vasos sanguíneos. Y cuando se endurece la pared de los vasos sanguíneos, al igual que se endurece el parénquima pulmonar, este endurecimiento está dado fundamentalmente por un aumento del tejido conjuntivo. O sea, hay un aumento de tejido conjuntivo en la pared vascular que produce un aumento del espesor de la pared. Pero la pared vascular no puede aumentar hacia la periferia porque no tiene cómo. Entonces lo que hace, porque está rodeado de tejido, lo que hace es aumentar hacia la luz. Y cuando aumenta hacia la luz, disminuye el calibre. Al disminuir el calibre de los vasos sanguíneos, baja la glucosa, y es lo que comen las neuronas, y baja el oxígeno, y es lo que necesita toda célula para poder sobrevivir. Por ende, las células, fundamentalmente las que estén un poco más lejos que el aporte sanguíneo, van a empezar a sufrir degeneración. Y tengo degeneración de neuronas. Así empieza el síndrome de disfunción cognitiva. Después, más allá de que empiece de esa manera, empieza a reducirse la masa cerebral total. Hay pérdidas de entre el 5 y el 10%, lo cual es un montón, pero fundamentalmente no es tanta la pérdida de masa total, sino que empiezan a reducirse las circunvalaciones. Y las circunvalaciones en el cerebro, al igual que en el intestino, las tenemos para poder aumentar la superficie. Yo en el intestino aumento la superficie de absorción a partir de la aparición de vellosidades. En el cerebro aumento la superficie de conducción a partir de la presencia de circunvalaciones. Estas circunvalaciones se empiezan a perder y el cerebro se empieza a alisar. La corteza empieza a estar cada vez más lisa. Y el ventrículo empieza a dilatarse. ¿Por qué se dilata? Porque hay más formación de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué hay más formación de líquido cefalorraquídeo? Porque tengo células que empiezan a morirse. Y esto lleva inevitablemente a un aumento de líquido. Y la realidad es que empiezo a perder las conexiones sinápticas porque cada vez tengo más neuronas muertas o, digamos, disfuncionales, y por ende empiezo a perder las conexiones directas. Y como tengo neuronas que empiezan a degenerar, empiezan a aumentarme los espacios entre una y otra. Esto lleva inevitablemente a que la conducción eléctrica, que tiene que ir en un sentido con determinada velocidad, se empieza a perder, porque es como que yo tengo los cables literalmente pelados. Entonces empiezan a saltar electrones, empiezan a modificarse las formas de conducción. Y por otro lado, como no tengo oxígeno para generar membrana de mielina, se empieza a modificar la síntesis de fosfolípidos, se empiezan a perder también formas de conducción, porque nervios que deberían tener determinado volumen de mielina para ser eficaces en la conducción eléctrica, la empiezan a perder. O sea, se modifica la síntesis de fosfolípidos y comienza a desmielinizar. Todo esto en sumatoria hace que yo tenga un cerebro que en realidad empieza a perder característica, empieza a perder la capacidad de comportarse como un cerebro normal. Ahora esto empieza a tener una sumatoria de cosas que pasan, porque empiezan a trabajar mecanismos biológicos, que son tanto intrínsecos como extrínsecos. O sea, hay factores que intervienen dentro de lo que es la biología, propios del sistema nervioso, intrínsecos, propios del animal, y otros que vienen de afuera. Dentro de los mecanismos biológicos intrínsecos, tenemos que tener en cuenta que se empieza a producir cada vez más radicales libres. ¿Por qué? Porque tengo menor aporte de oxígeno. Entonces, empieza a haber liberación de radicales libres y esos radicales libres aumentan todavía más el daño. También se empieza a modificar el equilibrio hormonal, porque dentro del cerebro tenemos la glándula más importante que existe, que es la hipófisis, que también modifica, a partir fundamentalmente porque tiene interacción con epífisis e hipotálamo, empieza a modificar qué es lo que está pasando con las hormonas circulantes. Obviamente hay predisposición genética, como en todo lo que pasa, no se enferma quien quiere, sino quien puede, y esos factores genéticos son los que primero tienen que activarse también para detonar un proceso de enfermedad. Va a haber una situación de inflamación asociada. Cada vez que yo tenga una célula que se muere, voy a tener inevitablemente que sacarla. Voy a tener que eliminar eso. Para poder eliminar ese resto celular, necesito apelar a las células inflamatorias. A mayor cantidad de células muertas que tenga que eliminar, a mayor cantidad de basura
que el cuerpo tenga que sacar, mayor actividad voy a tener de todo lo que es el sistema inmune y las células inflamatorias. En un segundo escalón, digamos, se empiezan a modificar los lípidos y a partir de ahí se empieza a modificar la neurotransmisión. Se empiezan a alterar las células a partir de la modificación del ADN, por ende todos los procesos que hay de reparación y funcionamiento celular también se ven alterados. Fundamentalmente esto va a estar dado en función de lo que son los radicales libres y de lo que son los procesos inflamatorios asociados. Pero en conjunto producen unos volúmenes de daño importantes, progresivos y que no podemos detener. ¿Sí? Se me va a agregar a esto una cosa que se llama glicosilación de proteínas. La realidad es que esto es bioquímica y lo que hace la glicosilación de proteínas, les digo esto es bioquímica porque no lo vemos, pero lo que hace la glicosilación de proteínas es agregar hidratos de carbono a las proteínas y a partir de ahí las hacen menos dúctiles, ¿sí? Menos permeables a acomodarse dentro de lo que es membrana. Por ende, cuando tengo una proteína glicosilada, esa proteína modifica su estructura cuaternaria. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Bueno, la que modifican es la cuaternaria. Por ende, empiezan a tener distinta conformación espacial. Fundamental que tengamos en cuenta lo que es la producción de radicales libres. ¿Por qué? Porque son los que van a inducir daño de membrana. Porque ese aumento de radicales libres va a generar mayor cantidad de muerte celular, así que se empieza a generar un círculo vicioso. Porque empiezan a bajar las enzimas que se llaman superóxido dismutasa, y la superóxido dismutasa es una enzima que se encarga, entre otras cosas, de eliminar el depósito de proteína beta-amiloide. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las causas que se asocian con la disfunción cognitiva, al igual que se asocian con el Alzheimer, es el acúmulo de proteína beta-amiloide a nivel sistema nervioso, que me complica todavía más las cosas porque no solo genera modificaciones de conducción, sino que aparte ocupa espacio. Y si ocupa espacio, empieza a generar cierto grado de compresión que hace que se irrigue todavía peor, digamos, todas las células que quedan. Ahora, dentro del proceso inflamatorio, amo los procesos inflamatorios, se habrán dado cuenta que para mí las citoquinas son lo mejor del universo. Es sumamente interesante. Se sabe ya que siempre hay compromiso inflamatorio asociado de manera tal o de semejante grado que cualquier AINE en humana revierte el proceso. Lo revierte en cierto grado, no lo cura, ¿sí? Pero retrasa la signología clínica. Por eso se usan antiinflamatorios en todo lo que es proceso de degeneración, pero tienen que ser AINES, no corticoides, ¿sí? Tienen que ser AINES fundamentalmente porque son los AINES los que me detienen toda la eliminación productiva de citoquinas. Pero en todos los casos, al bloquearme la producción de prostaglandinas o disminuir la producción de prostaglandinas, empiezan a obtenerse mejores resultados aplicando obviamente mayor terapéutica. Pero hay un montón de trabajos que hablan en humana de lo que es la actividad de los antiinflamatorios en el cerebro cuando el cerebro no está funcional o empieza a sufrir daño. De la misma manera, están muy en uso en realidad y muy en estudio todo lo que son cannabinoides, y la actividad de cannabinoides está demostrada que tienen cierto grado de neuroprotección. Por un lado también porque bloquean moléculas proinflamatorias, por otro lado porque tienen cierto efecto antioxidante y fundamentalmente porque las neuronas están menos estimuladas, ¿sí? Las neuronas tienen un estímulo sano y un estímulo que no es sano. Cuando las neuronas tienen un estímulo sano, funciona todo bárbaro. Cuando tienen un estímulo que no es sano, hay una mayor predisposición a los puntos de irritación. Esos puntos de irritación, si son muy altos, pueden llevar a crisis tipo epileptoides, pero si no son tan grandes, digamos, como para generar crisis epileptoide, genera una disfunción en lo que es la actividad neuronal, que también favorece el proceso inflamatorio asociado. Dijimos que modificaban el equilibrio hormonal, claro, modifican el equilibrio hormonal. Fundamentalmente las tres hormonas que empezamos a ver, o sea, a ver en la clínica, que se ven afectadas a partir de un mal equilibrio del sistema nervioso, van a ser el cortisol, todo lo que es hormona tiroide,
y las hormonas sexuales. En cualquiera de los tres casos, yo voy a tener modificaciones no solo en la actividad, sino como ven, por ejemplo, el cortisol bloquea la neurogénesis. Antes nosotros salimos, digamos, con el chip de la facultad de que las neuronas no se reproducían. Esto se sabe que no es verdad. Las neuronas se reproducen. Las neuronas continúan multiplicándose en otra velocidad, pero continúan multiplicándose en el geronte, al igual que en el adulto. Esto el corticoide lo bloquea, ¿sí? Y por otro lado, bloquea la incorporación de conocimiento nuevo. Y acá tiene que ver en realidad no solo con la neurogénesis, sino que neurona que no se usa tiene que ser eliminada. El cuerpo no la permite, no le permite que continúe ocupando un espacio. Entonces, cuando tengo pacientes sometidos a valores muy, muy altos de cortisol durante mucho tiempo, se empiezan a perder neuronas que no son útiles y no las pueden regenerar. Lo mismo me va a pasar con todo lo que es hormonas tiroides, ¿sí? La tiroides está alterada, sí, fundamentalmente voy a pasar a tener un geronte, un viejo. Van a estar más sensibles, por ende van a ser más peligrosos a nivel carácter. Van a tener modificaciones metabólicas negativas, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que inevitablemente van a estar con un aumento del depósito graso, pero con una disminución de la generación o la creación de músculo, o sea que estoy pasando a tener aumentado lo que es la sarcopenia a partir de acá. Dijimos que eran pacientes hipersómnicos, sumo más hipersomnia porque el metabolismo lento me lo agrega, entonces empiezo a tener mayores modificaciones en lo que son los trastornos del sueño. Y las hormonas sexuales que inevitablemente, y el problema más grande que generan es que me amplifican la actividad de corticoide y me amplifican la falta de actividad de hormona tiroidea. Esto en cuanto a lo que eran los mecanismos biológicos intrínsecos, pero dijimos que teníamos también extrínsecos. Y en este caso, en lo que es el síndrome de disfunción cognitiva, los mecanismos extrínsecos tienen el mismo peso que los intrínsecos. Eso es algo que no puedo dejar de lado. Cuando nosotros hablamos de otras afecciones, qué sé yo, les puedo poner como ejemplo, no sé, diabetes. Estamos hablando de un paciente que no genera insulina, listo, entonces no puede meter la glucosa dentro de la célula. Va a estar influido por factores extrínsecos, sin duda, porque la dieta es uno de los puntos más importantes para el manejo de la diabetes. Pero si yo no corrijo los intrínsecos directamente, no va a haber forma de modificar. O sea, no puedo trabajar pura y exclusivamente apelando a los extrínsecos. Acá en realidad tengo que trabajar con los extrínsecos para que ellos me controlen los intrínsecos. Es por esto que les dejé los extrínsecos como último, para que los analicemos y para que veamos bien qué es lo que pasa. A tener en cuenta, fundamental, modo de vida. Qué pavada, ¿no? Dijimos que el cortisol me complicaba la vida, dijimos que había aumento de lesión neuronal, entonces voy a necesitar corregir esto. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la alimentación. ¿Sí? La forma de alimentación, fundamentalmente porque no colabora, digamos, la forma de alimentación con exceso de hidratos de carbono de ninguna manera. Así que tienen que comer siempre alimentos de buena calidad. El hecho de perder o disminuir la actividad física también va en desmedro de lo que es la respuesta neuronal. La exposición a tóxicos, en humana a la cabeza estaría cualquier droga. En los animales tenemos que tener en cuenta que nosotros también inducimos la exposición a tóxicos, no solo por exposición a tóxicos directos, como hacen los humanos cuando tienen al paciente estando en el mismo lugar. Les podría decir, por ejemplo, la nicotina como primer tóxico, sino que aparte los exponemos inevitablemente cuando medicamos y sobremedicamos, ¿sí? Por eso es tan importante que le prestemos atención a todo lo que van a hacer, por ejemplo, drogas de metabolismo renal. Sabemos que el clearance renal está disminuido, sabemos que el paciente va a exigirle más a ese riñón y sin embargo no nos fijamos, ni hacemos corrección de dosis, ni nos fijamos qué drogas está recibiendo ese paciente en totalidad. Y la medicación es tóxica y eso es algo que tenemos que tener presente. De la misma manera hablamos del cortisol, hablamos del estrés. Paciente que tiene estrés es paciente que está lesivo y en condiciones de sufrir cada vez más daño orgánico. Y por otro lado, voy a tener, como hablamos hoy, lo que es la acumulación de sustancia amiloide asociada con las modificaciones
de conformación cuaternaria de las proteínas muchísimas veces, más allá de que hay un montón de otras cosas, como por ejemplo el aumento de una proteína de fase aguda que se llama alfa-1 amiloidea. Cuando nosotros tenemos un gato, por ejemplo, el alfa-1 amiloide es la primera que reacciona frente a cualquier proceso inflamatorio o infeccioso. Y cuando hablamos de corticoide, hablamos de inflamación. A medida que estamos hablando de un paciente que está muy expuesto a alfa-1 amiloidea, esa alfa-1 amiloidea se sabe que en realidad termina generando sustancia amiloide de distintos lugares, y uno de los lugares donde genera sustancia amiloidea es sistema nervioso. Por otro lado, empiezan a producirse menos neurotransmisores, y los neurotransmisores, el equilibrio de neurotransmisores, les puse este cuadrito porque me parece maravilloso. El equilibrio de neurotransmisores es lo que nos permite mantener el sistema nervioso con un funcionamiento efectivo. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de desequilibrio, en más o en menos, se van a producir modificaciones, no solo de percepción de qué es lo que está pasando, o sea, no solo la corteza va a percibir las cosas de otra manera, sino que eso inevitablemente va a repercutir en la función completa del sistema nervioso. Va a haber un aumento de la monoaminoxidasa, o sea, voy a tener un aumento de la producción de radicales libres si hay un aumento de la monoaminoxidasa por cualquier causa. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta porque es uno de los pilares a la hora de instaurar tratamientos, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esa monoaminoxidasa con medicación. Pero tengo que tener presente que todas las modificaciones que se producen en el paciente van a darse selectivamente, y los tres lugares fundamentales donde se van a producir estas modificaciones van a ser, como dijimos hasta ahora, la corteza cerebral, también el hipocampo y en los núcleos del asta anterior de la médula. Las tres áreas intervienen y trabajan juntas fundamentalmente sobre áreas de memoria, sueño y la capacidad de aprendizaje. Vamos a volver siempre a lo mismo. Memoria, sueño y capacidad cognitiva. Y estas van a ser las armas que vamos a tener para darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Modificaciones en estos tres puntos. Subráyenlo, ¿sí? Ténganlo presente, porque vamos a apuntar acá. A ver, cuando un paciente está solamente viejo o cuando un paciente tiene síndrome de disfunción cognitiva, en función de que modifique o no la memoria, el sueño y la capacidad de aprendizaje o de evaluar lo aprendido. Como dijimos, va a haber estímulos externos, sin duda. Esto va a variar en función de la genética propia del individuo, va a variar en función de lo que coma y va a variar en función de cuánto estímulo reciba. No va a ser lo mismo un gato que esté solo todo el día en un departamento y que quede solo todo el día en un departamento, que no reciba estímulo medioambiental, que un animal que esté en una familia donde lo saquen, le presten atención, lo lleven, lo suban. Eso es otra cosa, ¿sí? El estímulo medioambiental suma muchísimo, fundamentalmente para para detener lesión, ¿sí? Siempre que tengamos un paciente, tenemos que caer en el estímulo. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Estos pacientes, los tutores notan alguna modificación que implica que los tienen que llevar a consulta. Algunos tutores lo notan, otros tutores no se les hace tan evidente, ¿sí? Es por esto que en realidad tenemos dos posibilidades. Una es empezar a interpretar qué es lo que está pasando con la consulta de ese paciente. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traen? Y que nosotros lo sepamos y lo expliquemos ahí. O que el tutor no se haya dado cuenta y para nosotros sea hallazgo en la consulta. Y acá le tenemos que prestar mucha, pero mucha atención a la forma en que realizamos la anamnesis. Dentro de los motivos de consulta en gatos más frecuentes vamos a tener todo lo que es la aparición de vocalizaciones y maullidos. ¿Sí? Liberó el límbico, diría una amiga. Empiezan a maullar de noche, empiezan a vocalizar indistintamente en cualquier momento del día y sin que tenga relación con lo habitual o con requerimientos que tienen que presentarse. La falta de acicalamiento, en gatos siempre es signo de enfermedad. De esta no, de esta sola no. Pero siempre que tengo un gato que no se acicala, tengo que tenerla en cuenta. Sobre todo si estoy hablando de un paciente de más de 10-12 años. Bulimia. Se los dije, se los voy a volver a repetir. Primer signo de depresión en gatos.
la bulimia. Y acá estamos hablando de una enfermedad que, entre otras cosas, produce modificación de la conducción y de los mediadores. Así que muchísimas veces, y esto en función, perdón que vuelvo un segundo, en función de esto, ¿sí? Tengan en cuenta que yo tengo un paciente que está bajo de dopa y bajo de serotonina, así que tengo un paciente ubicado acá, un paciente deprimido. Fundamental que le prestemos atención a la bulimia, sobre todo cuando no viene asociada con signologías previas, ¿sí? No lo vimos antes. Trastornos del sueño, modificaciones en las horas, o duerme más o duerme menos. En ningún caso es normal, pero lo que más me preocupa es el hipersomnio. Empiezan a tener conductas agresivas. Todo lo que implique la corteza cerebral va a tener modificaciones de conducta. Ahora, ¿qué pasa si el gato que de toda la vida durmió conmigo, ahora cuando lo quiero tocar, empieza a querer lastimarme? ¿Sí? Empieza con conductas predatorias que no tenía hasta el momento. Esa conducta tiene que ser tenida en cuenta, ¿sí? Estos son los motivos de consulta habituales. Siempre tengan en cuenta que el tutor narra una progresión lenta, o sea que esto fue aumentando y nunca mejoró, fue aumentando. Y fundamentalmente que para que estemos hablando de síndrome de disfunción cognitiva, estamos hablando de un paciente que no tiene cambios de comportamiento, que no se mudó, que no le pintaron la casa, que no le generaron estrés asociado al medio ambiente, ¿sí? O sea, que no modificaron la vida, pero que antes eran pacientes normales. Problema terrible, fundamentalmente, porque lo más evidente en gato es la tendencia a la agresión. Así que cuidado en serio, porque todos, nos ha pasado a todos en realidad en algún momento, que un paciente nos deje cuadriculados. Si estamos hablando de un paciente geronte al cual queremos, ¿sí? No solo nosotros, sino los tutores, lo quieren, y ese paciente se pone agresivo, empieza a generar un disconfort importantísimo en la familia. Así que muchísimo, muchísimo cuidado con el manejo de estos pacientes. En perros, esto se los puse como extra, como para que lo tengan en cuenta, volvemos a la infancia, ¿sí? Es el viejito que vuelve a la infancia. Entonces, de pronto empieza a hacer pis por todos lados, empieza a romper cosas de nuevo, empieza con conducta exploratoria de nuevo, por lo cual está echado el viejo y se te está masticando la pata de la mesa, ¿sí? Eso lo denominamos infantilismo. Vuelven a ser como cachorros. Es un error y está mal. El tema de las vocalizaciones se sostiene, generalmente el perro tiende a llorar. Y una asociación muy común que a veces atribuimos a la vejez y que en realidad tiene relación con la degeneración cortical es la sordera en perros. El perro que te dicen estaba bien y se fue quedando sordo, debe ser por viejo. Bueno, puede ser por viejo. Veamos que no sea por alguna otra cosa agregada, fundamentalmente para que no pasemos a tener un paciente que me aumenta también la mala convivencia en la familia, ¿sí? Obviamente, y esto se los puse porque en realidad es así, no hay definición en la característica clínica. El perro es mucho más variable, ¿sí? Pero cada tutor le molesta una cosa o no, ¿sí? Si es un perro que siempre tuvo conducta, como puede ser un labrador, vieron que el labrador, no importa la edad que tiene, se come todo. Hay algunos bulldog que también tienen esas cosas, que es un error, ¿no? Que es para consulta etológica, pero que se comen una media y tienen ya 6 enterectomías porque se han comido de todo. Bueno, en ese caso, al tutor le llama poco la atención que el paciente empiece de nuevo a comer o a destruir. Así que siempre tengan en cuenta sentarse y tomarse el tiempo y preguntar exactamente qué es lo que está pasando en función de las características individuales de cada animal, ¿sí? Porque la verdad es que el perro, el canino, digamos, no es que tienda a la agresión como el gato, empiezan con conductas erráticas y la conducta errática o las modificaciones que son así muy importantes nos pueden llevar a cualquier lado. Así que siempre a tener en cuenta las formas de presentación de acuerdo a la especie. Y las formas de presentación implican que tenemos que ver la clínica, y la clínica tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que tiene características. En primer lugar, empiezo a tener modificaciones de emoción. Y si empiezo a tener modificaciones de emoción, empiezo a tener pacientes que predisponen a la depresión. Voy a tener cambios de conducta a partir de ahí, inevitablemente. Lo que aprende, lo pierde.
Y es difícil, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros viejos, ¿sí? Con nuestros viejos humanos. No es que se olvidan las tablas, es que no tienen cómo recordarlas. Tienen muchísima memoria para la conducta vieja, para lo que pasó hace 40 años, pero no para lo que pasó hace 5 minutos. Las pérdidas de aprendizaje son realmente importantes y ocurren por daño de corteza. No podemos pedirle que recuerden cómo hacer algo que en realidad su cerebro desaprendió, lo perdió, y empiezan a aparecer comportamientos que no son coherentes. Dentro de lo que es la narrativa, en el gato suelen ser pacientes, por ejemplo, que empiezan a esconderse sin motivo, que se ponen de cara a la pared, no con la frente apoyada, que sería por ahí indicador de aumento de presión intracraneana, sino que empiezan a tener actitudes que no serían coherentes, pero para ningún animal, no solo para ellos como individuos, sino para ningún animal. En primer lugar, cosas a tener en cuenta. Pacientes que se desorientan, comienzan a deambular sin objeto, o sea, no hay un objeto a cumplir con el movimiento. La realidad es que nosotros, dentro de lo que es medicina felina, sabemos que los gatos no se van a estar moviendo si no tienen un buen motivo. Y de golpe pasamos a tener esos pacientes que empiezan a caminar sin motivo aparente, van hasta la puerta y vuelven. Caminan hacia la mitad de la habitación, se sientan y vuelven como si no supieran dónde están. Eso se llama deambulación sin objeto o sin objetivo. Es importante tenerlo en cuenta porque en realidad implica el no sé a qué vine. ¿Sí? Somos nosotros que vamos hasta la puerta de la heladera y decimos, ¿yo qué venía a hacer? Es eso. ¿Sí? Nos pasa a todos. En el caso de un ser humano sano, por ejemplo, generalmente es cuando estamos preocupados o complicados. En el caso de un animal cuyo cerebro es básico, muy básico, es porque tiene algo en corteza que no está funcionando de la manera que corresponde. Vamos a empezar a tener modificaciones de relaciones sociales, fundamentalmente irritabilidad. Perro que se pone irritable es un perro deprimido o con dolor crónico. Gato que se pone irritable es un animal que empieza con modificaciones y tengo que tener en cuenta que no tenga modificaciones emocionales, pero que no tenga obviamente cualquier afección orgánica que aumente lo que es la irritación, ¿sí? Porque la alodiña, por ejemplo, también va a aumentar la irritación. Ya dijimos que había modificaciones del ciclo del sueño, generalmente en el gato es en más y en el perro en menos, así que eso es una diferencia de especie. Vamos a tener alteraciones del aprendizaje y la memoria, fundamentalmente. Tenemos pacientes que nunca en su vida hicieron pis fuera de las piedritas, por ejemplo, y de golpe empieza a aparecer micción en distintos lugares y son perros gerontes. Vamos a tener distintas opciones con esto. Una posibilidad, por ejemplo, es que ese paciente no llegue a las piedras, ¿sí? Que estemos hablando de una poliuria, por ejemplo, que estemos hablando de un dolor articular, que estemos hablando de un problema neurológico en columna que hace que no pueda desplazarse hacia las piedras. En otros casos, por eso es importante que descartemos qué es lo que pasa alrededor. En otros casos, el problema de nuestro paciente no es que no llegue o que no esté, sino que la verdad es que no se acuerda dónde están las piedritas, ni para qué sirven. ¿Sí? Entonces, donde siente ganas de orinar, orina. Vuelvo a hacerles la extrapolación con nuestros viejos. Se estaba haciendo pis y se hizo pis. Y como pierden todo tipo de inhibición en los animales, la pérdida de inhibición es lo que hace que se pongan más irritables también. Y en los viejos humanos, la pérdida de inhibición hace que digan lo primero que se les ocurra, hagan cosas en público que no hubieran hecho, ni locos de jóvenes, ¿sí? Esas cosas se empiezan a modificar y forma parte de esto. Comienzan con desorientaciones temporales. Fundamental que tengamos en cuenta que un paciente que tiene desorientación temporal puede olvidarse de comer, pero en el gato, fundamental, va a olvidarse de tomar agua, ¿sí? Hablamos ya de que los gerontes tienen menos percepción en relación a la sed, o sea que siente menos sed, realmente siente menos sed. Si tampoco se acuerda para qué esté el agua en el bebedero, no la va a tomar. Y esto se los digo porque es importante que lo tengamos en cuenta. Con los viejos, para todo. Empiecen a poner bebederos por todos lados. Porque es una de las formas de disminuir las afecciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con constipación, pero también
lo que tiene que ver con presión de perfusión renal, lo que tiene que ver con presión de perfusión de todos lados y del cerebro también. Así que es fundamental que tengan en cuenta eso, que si se desorientan temporalmente, tengo que estimular por otro lado el consumo de agua y de comida. Empiezan a tener aumento en la demanda. Hay dos posibilidades: o empiezan con más aumento de atención o empiezan con apatía frente al mimo, frente a la caricia. Generalmente los viejos felinos empiezan a aumentar la demanda. Son animales que la gente te comenta que antes no se acercaban, no se subían a la falda, por ejemplo, y ahora los buscan, se suben a la falda, suben a la cama para dormir, se refriegan más, buscan caricia. Eso es para tenerlo en cuenta. A la gente le encanta, claramente, porque toda su vida convivió con un gato que le prestaba mucha menos atención. A la gente le encanta, pero para nosotros es una llamada de atención. Así que tenemos que tenerlo en cuenta en función de las posibilidades que pueda llegar a tener ese animal de estar con alguna afección en lo que es la irrigación cerebral, ¿sí? O el síndrome de disfunción. Puede pasar que sean animales que prestan menos atención, que son más gatos, digamos, que se ponen más gatos, de acuerdo a lo que te dicen. Pero no suele ser habitual. Generalmente la apatía obedece a otras causas y hay una esquivada de contacto, no es la falta de ganas del contacto. Como comentamos hoy, comienzan con vocalizaciones. El gato es un animal crepuscular, o sea, es un animal que obedece a una respuesta superior, en movimiento superior, en actividad superior, a la tardecita y a la madrugada. O sea, cuando se pone el sol, a eso se denomina crepuscular, cuando se pone el sol y cuando el sol está por salir. Nos empiezan a molestar a las 5 de la mañana y se empiezan a calmar, digamos, cuando pasaron las 7, 8 de la noche, más o menos. Eso es lo que suele pasar. Ahora, inevitablemente son crepusculares, pero de mantenimiento nocturno, o sea, es un animal crepuscular cuyo mayor rango, digamos, de interés en el desplazamiento y todo, se presenta de noche. Los animales que tienen síndrome de disfunción cognitiva generalmente vocalizan de noche, no de día. ¿Sí? De día lo pueden hacer, no es que no, pero habitualmente aumentan el grado de vocalización nocturna. Mucha gente, cuando está acostumbrada sobre todo a esos gatos que tienen otros gatos vecinos que los van a buscar al patio, narran un aumento de vocalización, pero no lo cuentan como un evento tan raro, digamos, porque lo viven. ¿Sí? El gato que va a buscar otros gatos maulla. El gato que tiene contacto con otros gatos de noche y le permiten el acceso al exterior de noche, también maulla. Lo importante es que tengan en cuenta si esas vocalizaciones se modificaron, si se presentan sin estímulo externo, o sea, sin ningún otro animal cerca, y si aumentan en cantidad o se sostienen durante más tiempo. También llamada de atención y tenerlo en cuenta. Como hablábamos hoy, menor acicalado. A los gatos que tienen síndrome de disfunción cognitiva no les importa saber si los van a cazar o no, así que se empiezan a lamer menos y están con el denominado pelo hirsuto, están despeinados, están desprolijos, siempre hay menos posibilidades de limpiarse. Y podemos tener también asociado cuadros que tengan que ver con una disfunción real, evidente, pérdida de oído, como ya les comenté, pérdida de visión. Los gatos quedan ciegos y te dicen, no ven. Y acá es donde tenemos que empezar a abrir los diferenciales, porque si a mí me traen un gato geronte que no ve, yo lo primero que tengo que descartar es un síndrome hipertensivo, inevitablemente. Y este síndrome hipertensivo puede estar asociado, por ejemplo, a hipertiroidismo, y la clínica es terriblemente parecida. Entonces, siempre tengo que trabajar con tiempo, pero teniendo en cuenta que el síndrome de disfunción cognitiva se me va a cruzar con muchísimos diferenciales. No es que va a estar claro el diagnóstico, nunca va a estar claro el diagnóstico, porque si hablamos de cuadros epileptiformes, podemos estar hablando de un paciente con toxoplasma, podemos estar hablando de un paciente BILEF positivo, podemos estar hablando de un paciente que tenga un aneo central, podemos estar hablando de millones de cosas, ¿sí? Entonces, como no hay ningún signo puntual, obligadamente yo tengo que trabajar por descarte. El diagnóstico va a ser siempre por exclusión. Tengo que excluir todo el resto de afecciones en función de los signos clínicos. Tengo que descartar lo etológico. Esto lo trabajo siempre de la mano con etólogo, ¿sí? Porque necesito saber por qué va a pasar.
Yo puedo tener un paciente que toda su vida se comportó de la misma manera. El punto es que cuando envejece, cuando está geronte, pierde la inhibición. Y al perder el freno inhibitorio, manifiesta desórdenes conductuales que antes no manifestaba tan evidentemente. No es que no los tenía pero no se veían, ¿sí? Porque el gato los frenaba a partir de aprendizaje. Entonces, importante que yo realice consulta con un etólogo para que ese etólogo, en función de la anamnesis, en función de características puntuales de manifestación, descarte que el problema no sea una falta de freno, pero el problema sea conductual, ¿sí? Y obviamente tengo que descartar, si el diagnóstico es por exclusión, todo lo que pasa a nivel sistémico en los gerontes, todo lo que hablamos hasta ahora. Y, como siempre, por orden, algunas cosas mal. Entonces, obligatoriamente de descarte en gato geronte, obligatorio, enfermedad articular degenerativa. Síndrome hipertensivo e insuficiencia renal crónica, con o sin hipertensión. Son dos cosas por separadas. Yo puedo tener hipertensión sin insuficiencia renal y puedo tener insuficiencia renal sin hipertensión. Tengo que descartar hipertiroidismo, tengo que descartar diabetes. Ahora, si mi paciente tiene una infección del tracto urinario, también voy a tener modificaciones parecidas. Porque si ustedes se fijan dentro de los signos clínicos, como hablamos, tengo un paciente de golpe que empieza con disuria. Va a tener disuria solamente, o sea, va a tener disuria en cuanto a la micción en lugares no adecuados, ¿sí? ¿Lo voy a tener solamente por síndrome de disfunción cognitiva? No. Si tengo un paciente con infección de tracto urinario, también lo voy a tener. Y si tengo un paciente con infección de tracto urinario, tengo que descartar obligadamente que no tenga una enfermedad renal crónica y que no sea un paciente diabético. ¿Voy a tener modificaciones de conducta? ¿Será hipertiroideo? ¿O será, por ejemplo, que no está viendo bien por cualquier causa? ¿O será que no escucha? Mucho de lo que pasa en cuanto a lo que es el paciente geronte es por edad nada más, pero mucho otro se debe a enfermedad. Y voy a necesitar descartar la enfermedad para poder quedarme con que ese paciente tiene una afección real de encéfalo, ¿sí? Y fíjense, para tenerlo en cuenta, que la mayoría de las cosas que puedan presentarse tienen el dolor como signo común. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que descartar son las presencias de focos álgidos en cualquier lugar que se pueda llegar a encontrar. Lo vimos la clase pasada, la enfermedad periodontal empezaba a aparecer en los gatos entre el año y los 2 años. Imagínense un gato que tiene 14. ¿Qué pasa con esa boca? ¿Duele o no duele? Terrible. ¿Puede darme modificaciones de conducta? Claro. ¿Puede darme modificaciones de sueño? Claro. ¿Puede darme modificaciones de ingesta? Me las da sin duda. Entonces son todas cosas que tengo que tener en cuenta, al igual que las neoplasias. A veces el encontrar la neoplasia es fácil, otras veces no. Y es por esto que hacemos siempre hincapié con lo que es medicina preventiva, porque tengo que tratar de encontrar todo antes de que las cosas se me empiecen a complicar. Fundamentalmente, cuando sea más fácil sacarlos y cuando la sumatoria de signos clínicos me compliquen todavía menos el diagnóstico, ¿sí? Tengo que tratar de que la sumatoria de signos no sea un merengue, como en este caso, de que me deje algo clarito como para poder trabajar. Fundamental que sepamos estas cosas, ¿sí? Esto es un resumen, en realidad, de un colega que se llama Jesús Marín Heredia, que es un colega mexicano que tiene un libro donde está este cuadro, ¿sí? Este cuadro es un gran libro, ¿eh? Enfermedades de los gatos se llama. Este cuadro orienta a qué preguntas le tengo que hacer al tutor para poder desglosar un poco qué es lo que puede estar pasando con ese paciente y quedarme en función de las respuestas con si tiene o no tiene un síndrome de disfunción cognitiva. Evalúo si tiene confusión dentro de lo que es el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Responde igual a estímulos? No. ¿Lo llamo y vuelve o no vuelve? ¿Qué es lo que está pasando con el apego? ¿Está más apegado o menos apegado? ¿Hay más irritabilidad, menos irritabilidad? Eso se llama conducta social y es lo que está buscando evaluar la respuesta del gato. ¿Qué es lo que pasa con la actividad? ¿Sube, baja, no sube? ¿Vocaliza, no vocaliza? ¿Modificó la forma de comer? ¿Modificó el interés por comer? ¿Qué pasa con las horas sueño o las horas de estar despierto? ¿Qué pasa cuando descansa?
sueña o no sueña, o sea, duerme o no duerme, modificó las formas de presentación o no. Una cosa es el reposo y otra cosa es el sueño, eso lo sabemos. Bueno, el reposo, ¿es tranquilo o no es tranquilo? ¿Sí? ¿Hubo algún tipo de modificación en cosas que en teoría debería saber, como acercarse a la gente que conoce? Todas estas preguntas, y tienen más, en el libro tienen más, son fundamentales para poder reconocer qué es lo que está pasando con nuestro paciente, para saber si tiene signos asociados que pueden llegar a estar generándome modificaciones o no. ¿Sí? Estas son preguntas orientativas. Y si una vez que hacemos las preguntas orientativas y descartamos las afecciones sistémicas, o sea, descartamos la presencia de enfermedad y empezamos a acomodarnos con que nuestro paciente tiene síndrome de disfunción cognitiva, tenemos que empezar a tratarlo. Y ahí a veces es fácil y otras veces no tanto, pero tenemos que empezar a tratarlo. Fundamentalmente, lo primero que empezamos a hacer en un gato con síndrome de disfunción cognitiva es controlar todo lo asociado. Sabemos que el gato geronte tiene enfermedad articular degenerativa, entonces tengo que evaluar qué pasa con el sistema osteomioarticular. Siempre, ¿sí? Porque si hay dolor, no se va a recuperar porque está en estrés crónico. Entonces yo tengo que quitar todo lo que, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, me empieza a jugar en contra. Todo lo que es sistema osteomioarticular o cualquier entidad que me genere dolor, que pueda ser no determinado o que esté determinado ya como elemento crónico, necesito eliminarlo. Lo mismo me pasa con todo lo que tenga que ver con urinario. Muchísimo tiempo se han minimizado las afecciones urinarias y el gato todo lo que es aparato urinario le duele, pero fundamentalmente lo estresa terriblemente. Así que tengo que controlar qué es lo que está pasando con todo. Y tengo que corregir, nuevamente les digo etólogo, qué es lo que está pasando con la conducta. ¿Sí? ¿Qué pasa con las afecciones conductuales de mi paciente? Porque el manejo lo voy a tener que hacer con todos. Voy a tener que manejar al paciente, pero voy a tener que manejar a la familia y explicarle, como con tantas otras cosas del geronte, que esto no se cura, que no se va a curar nunca, que el gato nunca va a volver a ser el gato que tenían a los 4 años, ¿sí? Pero que todavía tienen resto y quedan muchísimas cosas para poder trabajar y poder seguir teniendo una buena convivencia los años que le queden al gato por vivir, o los meses, lo que sea. Pero fundamental que esto esté hablado, explicado y entendido por todas las partes involucradas. En primer lugar, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Ponemos más comederos y más bebederos. Sí, en todos lados. Esto lo tengo que hablar con el tutor, porque yo necesito aumentar de todo más la superficie que va a usar el gato. Por ende, voy a tener que poner comederos y bebederos en todos los lugares donde el gato esté. Y los gatos generalmente eligen como lugar de descanso lugares donde el resto de la gente también está. Entonces, van a tener que poner un comedero y un bebedero en una habitación, un comedero y un bebedero en el living, un comedero y un bebedero en el comedor. Empieza a generarse una invasión terrible para los tutores, así que eso tiene que quedar claro. Tenemos que empezar a poner más bandejas sanitarias. Dentro de lo que es la bandeja sanitaria, sabemos todos que el número es cantidad de gatos más una. Bueno, en el gato geronte, cuando tiene síndrome de disfunción cognitiva y no va a ir a la bandeja porque no se acuerda que la tiene que usar, voy a tener que poner una bandeja sanitaria o tratar de poner en los lugares donde el gato está habitualmente. Problemas siempre con esto. Por un lado, el espacio, porque no nos tiene que quedar la bandeja sanitaria cerca del comedero, tampoco nos tiene que quedar cerca del bebedero. Y a la gente le empieza a molestar el olor a gato, ¿sí? Es una cosa que realmente empieza a molestar. Entonces, hay que explicarlo y hablarlo bien. Mantener la rutina, fundamental para el viejo mantener la rutina. Si come todos los días a las 7 la primera comida, tiene que seguir comiendo a las 7 de la mañana la primera comida. No puedo modificarle ni las rutinas habituales ni la estructura espacial, o sea, no puedo cambiarle los muebles de lugar, no puedo innovar. Y esto también implica hablar con el tutor, porque si el tutor está dispuesto a cambiar el juego de comedor cada 2 años,
y le toca justo ese año, bueno, voy a tener que convencerlo de que no, voy a tener que aclararle que no le modifiquen el espacio. No solo porque le cuesta reconocerlo, sino aparte porque le cuestan las adaptaciones. Acuérdense que tiene un cerebro poco plástico ya de naturaleza, y encima de que es poco plástico, este está indurado. No le falta nada, ¿sí? Cerebro poco plástico, endurecido, con comunicación neuronal lenta, con un montón de depósito amiloide asociado muchas veces, con mediadores químicos que no le funcionan de manera efectiva. No se puede todo, pobrecito. Entonces no le cambiemos las cosas de lugar. Dejémosle el lugar al que está acostumbrado a estar de la misma manera. Ahora, su cerebro es duro y poco plástico, pero yo necesito estimularlo. Y la mejor manera de estimular es el juego. Para el gato, jugar y cazar son dos cosas que van de la mano. Cazar y comer no. Entonces, que case todo lo que quiera. Como no va a estar consiguiendo presas vivas, y de hecho tampoco podría conseguir presas vivas cuando tiene un síndrome de disfunción cognitiva, porque no tiene una habilidad como para hacerlo, tengo que proveerlo de la forma de juego que le resulte más eficaz. O la pesca, o la acechada, o el ataque, pero tengo que estimular que juegue, de la manera que a mí me resulte más cómodo también. Siempre, siempre generar estímulo cerebral. Yo no puedo ponerle crucigramas como haría en humano, ¿sí? Como no puedo poner crucigramas, necesito estimularlo desde lo lúdico. Me agarro de eso, y por suerte el gato, por viejo que sea, generalmente, si tiene el dolor controlado, mantiene el espíritu lúdico. Así que me puedo agarrar de ahí, de ese espíritu como para tratar de generarle estímulo cerebral. Y obviamente, profundizar la interacción. Es difícil a veces porque es como que la gente al viejo lo deja ahí y es una planta y no son plantas. Entonces hay que continuar con el estímulo y la interacción entre el ser humano y el paciente. Si no mantenemos esa interacción, cada vez se van apagando más y nunca vamos a poder recuperar porque el estímulo emocional no lo recibe. Entonces no recibe estímulo físico, no recibe estímulo emocional, ve poco, escucha poco, no se acuerda las cosas, cada vez se va apagando más y se apaga feo, entonces vamos a tratar de estimularle la interacción con el resto de la familia. Vamos a tratar de que coma lo mejor que pueda, ¿sí? Acá vamos a volver siempre, siempre a lo mismo, que coma lo mejor que pueda. Y este que coma lo mejor que pueda puede ser comida casera, puede ser balanceado. Yo nunca voy a aplaudir la comida cruda, ¿sí? Independientemente de ustedes quieren darle comida casera, quieren indicar comida casera, indiquen comida casera. No tengo ningún tipo de problema en tanto lo haga, no, se los digo como si los estuviera retando, ¿no? Error, error de expresión. No implica que no los estoy avalando, digamos, ustedes hagan lo que les parezca. El punto es que la comida cruda mantiene toxoplasma y eso se sabe. Entonces no expongamos a un viejo que tiene un sistema inmune que realmente no está resultando muy efectivo ya, pero porque no puede, ¿sí? Todo está trabajando como le queda la posibilidad. Entonces, a partir de ahí, tratemos siempre de darle lo mejor que podemos en cuanto a calidad, sea casero, eh, o sea balanceado, sea comercial, pero con sanidad, manteniendo la sanidad. Necesitamos disminuir la producción de radicales libres para que no haya más daño de membrana, sin duda. Entonces vamos a tratar de dar antioxidantes. Dentro de los antioxidantes hay 10.000 formas de presentación en el mercado. Vamos a tener vitamina E y C como antioxidantes naturales, sobre todo la E. Podemos dar cualquier suplemento, ¿sí? Se puede agregar selenio, se puede agregar L-carnitina. Los omega 3 son excelentes como antiinflamatorios, siempre con la dosis correcta, no nos podemos pasar porque tampoco hacen bien, pero con la dosis correcta son excelentes antiinflamatorios. ¿Existen preparados con ginkgo biloba? Sí. Existe el resveratrol, que acá se llama Juvenia. No es por decirles la marca, es porque no sé qué preparado tienen ustedes. Cada lugar, cada país tiene sus, digamos, sus comerciales más frecuentes. El punto con el resveratrol es que está extraído de la uva, es un tocoferol. Y existen otras formas comerciales. Acá es muy caro el resveratrol, muy caro. Así que no todo el mundo lo puede pagar. Pero sí hay en dietéticas un producto que se llama Rutin, que es muy parecido al resveratrol y que es maravilloso también para bajar los edemas linfáticos porque producen apertura
de vasos linfáticos porque producen estímulo en el drenaje, en la actividad macrofágica, realmente funciona muy, muy bien. Y el rutin se compra en cualquier dietética y es barato. ¿Sí? Se los digo para que lo tengan en cuenta. Pero como ven, tenemos desde suplementos farmacológicos, digamos, de laboratorio, a suplementos comerciales que podemos adquirir en cualquier lugar donde exista la posibilidad de comprarlos como cualquier dietética que vendan productos naturales. No tenemos forma de evitarlo, ¿sí? Lo podemos dar y son formas generalmente fáciles de administrar. Ahora, si vamos a las drogas de farmacia, las tres drogas que trabajamos de cabeza, digamos, de cabecera para nosotros van a ser la propentofilina, la anisargolina y la selegilina. La propentofilina es un vasodilatador y lo que hace generalmente es trabajar como antiagregante plaquetario también, es el Carciban. A veces se consigue, a veces no acá, pero es un vasodilatador, entonces yo aumento la irrigación, aumento la llegada de glucosa. La vasodilatación la logro también con la nisergolina, que es un agonista alfa 2. La nisergolina tiene la característica también de dar cierto grado de neuroprotección, pero esto, digamos, no es a partir de la vasodilatación, sino a partir de la actividad como agonista alfa. La seleginina, ¿se acuerdan que les dije, tenemos que ver la monoaminoxidasa que se ve estimulada en el síndrome de disfunción cognitiva? Bueno, la selegilina inhibe la MAO, baja la MAO. También disminuye los radicales libres y da neuroprotección. Las drogas que tenemos generalmente son estas tres, ¿sí? No quiere decir que algunos países tengan otras drogas cuya función va a ser más o menos la misma. Acá les copié las contraindicaciones de cada una, porque todo lo que parece maravilloso deja de serlo, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta que vasodilatador, necesito sí o sí hacer control, sobre todo con el Carciban, con la propentofilina, tengo que hacer control cardíaco. Tengan en cuenta que el gato al ser un paciente que manifiesta muy poco las afecciones cardíacas, excepto que tenga un tromboembolismo, puede responder mal. Y lo que hacen generalmente es, a partir de la vasodilatación, pérdidas de presión. Entonces, la hipotensión me puede llevar a manifestaciones que no están buenas, sobre todo en un paciente que es geronte, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta que obviamente tiene metabolismo renal. Así que paciente con enfermedad renal, voy a tener que bajar la dosis inevitablemente. Cuando hablamos de la nisergolina, obviamente no tengo que combinarlo con ningún fármaco que sea hipotensor, así que eso es algo para tener en cuenta si estoy trabajando con un paciente que está tomando amlodipina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un agonista alfa 2. La selegilina tiene muchísimas contraindicaciones, pero todas están extrapoladas de humana. La verdad es que no se sabe exactamente qué pasa en relación a que la mayoría de las veces, excepto las manifestaciones digestivas como el vómito y la diarrea, son todas interpretaciones personales, pero no tenemos cómo evaluarlo en el paciente, porque mucho va asociado con lo que es letargia y en un paciente que duerme 16 a 20 horas por día es difícil evaluarlo. Un paciente que por ahí tiene modificaciones de conducta como la inquietud o como las modificaciones de acicalada, pasan, como, digamos, como contraindicaciones y a veces no lo son, sino que son producto de enfermedad. Pero de cualquier manera, cuestión de tenerlo en cuenta a la hora de medicar. Objetivo básico, fundamental y trascendente, que evolucione lo más lento posible y que sea ese paciente lo más feliz que se pueda. Una vez que nos quedamos con esto, que nuestro paciente llega de la mejor manera posible a el fin de su vida, ya tenemos la pelea ganada. O sea que ya estamos como queremos, pero esto también tenemos que hablarlo con el tutor y tenemos que explicarle que no lo vamos a poder curar. Pero sí, si trabajamos en conjunto, el tutor, el gato y nosotros, vamos a poder lograr mejorar la calidad de vida. Así que hasta acá les dejo con un poema de Borges, que es lo más en realidad. Le gustaban mucho los gatos a Borges. Y me cuentan si tienen alguna pregunta de este tema o alguna pregunta de las clases anteriores o algún comentario y los escucho. Cuéntenme. Y espero que les haya gustado, que les haya servido por lo menos. ¿Estoy hablando sola todo el día? Díganme que no, porque hoy hice un monólogo terrible.
Gracias, Mari. A Mari le gustó. Yo les cuento así para los que lo van a ver grabado. Todo bien, todo bien. Yo estaba leyendo el poema. Me dice, sí, es muy tentador el poema en realidad, porque es muy lindo. La verdad es que es muy lindo. Bueno, les agradezco mucho en serio haber estado ahí. Siempre les agradezco haber estado ahí. Espero que nos veamos en en otros cursos, algo de eso. Gracias, Vero, gracias. Ella va a extrañar las clases. Muchas gracias. Dice Verónica, Doc, ¿hay alguna ficha para realizar un examen del paciente geronte a nivel cognitivo, me decís, Vero? Gracias, Jazmín, muchas gracias. Sí, bueno, en el libro de Marín Heredia tienen esa ficha mucho más larga, ¿sí? Yo lo tengo el libro. Después cualquier cosa, mandame un mail y me haces acordar y te saco foto de todo lo que es preguntas. La realidad es que hay un montón de fichas como para poder evaluar y que sea todo, digamos, que lo puedas extrapolar. Hay un montón de fichas relacionadas con distintas cosas, desde el aparato osteomioarticular y todo. En internet, de hecho, si encontrás, vas a ver que tenés, ¿sí? Que lo podés tener, que lo podés encontrar. Así que es cuestión de que lo busques. Pero si lo que te interesa es la parte de síndrome de disfunción cognitiva, acordate de mandarme un mail y te saco una foto para eso, para que lo tengas. ¿Sí, Vero? Pero acordate, porque yo me voy a olvidar y no tengo cómo contactarte. Viste que es una cuestión así inevitable, lo mío. Doctora, buenas noches. Dice Yacel, en la clase de obesidad mencionó algo sobre el comportamiento alimentario y, espérame que se me tacha con el cartelito, y, ay, me lo perdí. Y que tenía literatura etiológica sobre ello. Todo fue muy completo. Muchas gracias. Sí, mándenme mail. De nuevo les digo, si ustedes me mandan mail, yo les juro que les contesto, porque siempre contesto. Por ahí tardo un poquito, pero les contesto. Pero porque por ahí me olvido las cosas. Sí, hay un montón. Gracias, Melody. Melody, que nos conocimos con Melody, nos conocimos en Intermédicas la vez pasada. Así que me alegro. Me encanta conocer a la gente que por ahí uno lo tiene virtual y está ahí. Mari me dice qué pena sea tan corto el tiempo de clases. Bueno, es inevitable. Tampoco puedo estar acá todas las semanas sin eternum. Excelente manera de explicar, muy didáctica. Gracias, Tales, muchas gracias. Debería haber una segunda parte. Bueno, después programamos, después hablamos con Gino y organizamos una segunda parte. Bánquenme unos meses, que yo tengo otras cosas también, así que tengo que armar un montón de cosas. Pero sí, por mi parte no hay problema, no hay problema. Gracias a ustedes. En serio, muchas gracias por estar ahí y me mandan mail de lo que necesiten. Ya saben que mi mail es Leticia con Z Sufriategui, o sea, nombre y apellido, @hotmail.com. Hotmail porque soy vieja, me dice acá mis sobrinas, así que debe ser así, pero cualquier cosa me van mandando. A ver, me dice Verónica, una consulta. Tengo un gato al que le dan de comer casi 400 gramos de comida. ¿Cómo reducir una ración ideal? No, pero eso tenés que ver o sea, cuánto debería comer para el peso, ¿sí? Porque no sé qué comida come. O sea, vos me decís come casi 400 gramos, pero yo no sé cuánto tendría que comer, porque eso va en relación a la calidad del alimento. Y tenés que ir bajándole la concentración de calorías o bajándole el volumen hasta que llega a la ración ideal. Pero eso te va a llevar mucho tiempo. Pero empezás siempre por saber eh, cuánto debería comer en función del peso, ¿sí? Ahí arrancás. Y después evalúas cuánto debería comer en función del peso ideal y ahí empezás a disminuir hasta que te aproximas un poco. Ay, qué bueno, Yasmín, que te ayudo con tus pacientes. Eso me encanta. Eso me encanta. Según el fabricante, 70 gramos. De 400 a 70 gramos tenés un problemón. Eso consultalo con un etólogo, Vero, porque tenés una falta de saciedad terrible. Pero es imposible, pero es muy obeso entonces. Gracias. Es muy obeso, Vero, entonces, porque es imposible. Que si tiene que comer 70 gramos, coma 400. Algo no anda bien. Solo lo digo, ¿eh? Bueno, eso, en serio, eh, fíjate de algún etólogo tenés que tener, si no, mándame un mail y te paso teléfonos o mails de etólogos de acá y haces consulta virtual, si no tenés ningún etólogo cerca. Te paso los contactos de los míos, digamos. Pero es fundamental que lo maneje alguien que se dedique a conducta, porque tiene una muy mala inhibición y eso es un error terrible.
por ahí está destetado temprano, por ahí no lo aprendió, por ahí tienen más defectos de conducta, a veces los tutores que el gato. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Pero sí o sí si no está hiperobeso, va a terminar hiperobeso en breve. Así que fíjate de ocuparte de ese tema, de la parte de comportamiento, fundamentalmente. Bueno, gente, muchas gracias en serio. No sé, Cristian, si estás por ahí. Eh, Muy bien. Les agradezco mucho a Gino, a Cristian, que estuvo ahí todas las noches ahí bancando